Ya he aplicado serum y contorno de ojos y ahora paso a la hidratante. Como veis, la mezclo con unas gotitas de aceite porque quiero un efecto muy jugoso y además necesito una superficie bastante resbaladiza. Empiezo aplicándola en el centro y la extiendo hacia afuera, masajeando por toda la cara, y hago lo mismo en la zona de la frente y en la mandíbula. Ahora aplico un bálsamo de labios para tenerlos reparados hasta el final. Y ahora doy paso al corrector. Lo voy a usar antes que la base de maquillaje, ya que la base que voy a utilizar apenas cubre y es muy transparente y simplemente unifica el tono de la piel. Entonces, aplico únicamente el corrector en las zonas donde quiero corregir un poquito más y con una esponja húmeda lo voy difuminando a suaves toques. Es importante que la esponja esté humedecida para poder difuminar bien el producto. Estoy difuminando en la ojera, sin olvidarme de la zona del lagrimal. También he aplicado corrector en una mancha solar que tengo encima de la ceja, un poquito en la zona de la mejilla donde hay un pelín de rojez y en la zona del labio. En la parte inferior porque yo tengo el labio marcado con doble línea y en la superior porque empiezo a tener una leve pigmentación debido al sol. Lo hago con esponja y no con pincel porque quiero un acabado más transparente y no tan visible. Vuelvo a hacer lo mismo en este lado del rostro. Aplico corrector en la ojera, labio superior, en la doble línea del labio inferior y en esta mejilla aplico un poquito más porque tengo más marcas que en el otro lado. Y ahora difumino otra vez con la esponja húmeda este corrector a lo tribal. De nuevo a toquecitos. En la ojera voy de abajo hacia arriba. En la zona del lagrimal lo difumino un poco hacia el interior para neutralizar rojez, oscuridad o cualquier otra cosita que haya. Y termino de difuminarlo en el resto de zonas donde hemos aplicado producto. Como ya he dicho, la base que voy a utilizar a continuación es bastante transparente y de cobertura baja. Más que una base, yo diría que es un tinte que ayuda a unificar el tono de la piel. Y esta en concreto es de subtono amarillo. Solo tienen 4 tonos y cada uno de ellos tiene el subtono bastante marcado. Aplico el tinte con brocha y lo hago a toques por todo el rostro para no arruinar el trabajo previo con el corrector. Lo aplico con brocha y no con la mano porque al ser un producto tan ligero me da la impresión que al aplicarla con la mano no se termina de integrar en la piel. Recomiendo crear una superficie previa bastante resbaladiza, de ahí la mezcla de la hidratante con el aceite, porque para poder trabajar bien este tipo de productos es importante tener una base jugosa y deslizante previa. La verdad es que me parece un producto ideal para verano porque no cubre en exceso y deja la piel muy natural y jugosa y muy luminosa e hidratada. E incluso para chicos, porque a veces buscan productos que unifiquen el tono pero no cubran demasiado y no se vean, que no se aprecien, creo que podría ser un producto bastante idóneo para ellos. De hecho, en mi stand vendimos varias unidades a chicos en cuanto salió esta colección, porque de verdad es que no se ve y queda muy sutil y natural. El único problema que le veo, pues que al ser un producto de edición limitada, no va a estar ahí permanentemente, entonces cuando se acabe, pues se acabó. Tengo que decir que marca un poquito el poro, con lo cual presionando levemente encima de ella, termino de integrarla y difuminarla con la piel. Con este múltiple mate de la misma colección voy a dar un toque de color en las mejillas, lo aplico con el dedo corazón y lo difumino con el índice porque no tiene producto. Este es Janet y es de un color rojo frambuesa que da mucha vivacidad al rostro. Al ser un producto mate también necesita de una superficie resbaladiza debajo, ya que si no cuesta un poco trabajarlo en la piel. Y con el pulgar lo voy a terminar de difuminar un poquito en los bordes para terminar de integrarlo. Mantengo la intensidad del color en la manzanita y a medida que nos alejamos de esta, el color se va perdiendo.
y hago exactamente lo mismo en la otra mejilla. Obviamente, al ser un tono rojizo va a resaltar las rojeces que haya en la piel. A mí personalmente no me importa demasiado porque lo que busco es un aspecto natural y jugoso, pero por ello previamente al tinte he aplicado el corrector para neutralizar un poco la rojez que había. Así a la hora de poner el múltiple las rojeces no resaltan tanto. Ahora doy paso al bronceador con este Duo Stick. Por un lado viene con Laguna y por el otro viene con el iluminador Hot Sun. Como veis estoy utilizando todo productos en crema porque quiero un acabado muy jugoso y muy luminoso. Cojo producto con la brocha y la aplico a toques en la parte del pómulo, difuminándolo con el colorete para que no se vea dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y termino de integrarlo todo con el dedo porque el calor del dedo hace que el producto en crema se funda mejor con la piel. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Con este tipo de productos, con los bronceadores, podemos terminar de tapar y disimular un poquito las pequeñas imperfecciones que tengamos en la piel. Voy a aplicar un poco más de producto ya que mi piel es deshidratada y se come este tipo de productos, y si lo aplico de manera muy sutil desde el principio, con el paso del tiempo no queda nada de producto en la piel. Así que añado un poco más, un poco de exceso, para que al rato se haya suavizado y quede todo más natural. También aplico un poco en la frente para terminar de dar calidez y volumen al rostro y que haya más armonía. Pasamos al iluminador, otro múltiple. Este es Copacabana, es muy satinado y aporta mucha luz y es de un tono rosa perlado muy clarito que hace juego con el múltiple que he usado de colorete. Lo aplico en lo alto del pómulo y me adentro un poquito hacia la mejilla para terminar de difuminarlo todo con el colorete y aportar más luz al rostro. En este caso lo estoy aplicando con el dedo porque quiero que sea menos visible. Aplico un pelín en el puente de la nariz y entrecejo, arco de cupido y un poquito en la barbilla. Y ahora vuelvo a pasar la esponjita húmeda para acabar de integrar el iluminador y el resto de productos entre sí y dar un aspecto más pulido y transparente. Y ahora en los labios voy a utilizar el mismo producto que he usado en las mejillas para dar un toquecito de color. Esto bien lo podríamos hacer con un labial frambuesa, cereza, tanto en labios como en mejillas, y quedaría igual. Como veis, la intensidad del bronceador ha disminuido muchísimo y ahora queda más sutil que antes. Con el mismo bronceador voy a dar un poquito de profundidad en la cuenca del ojo, pero no voy a aplicar máscara de pestañas ni ningún otro producto. Y nada más, esta es la piel que me estaba haciendo este verano. No estoy sellando con polvo, pero eso es a opción personal. Y nada, espero que os haya gustado este acabado tan jugoso, y si es así os podéis suscribir, le podéis dar a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.